Qué gusto, muy buenas tardes tengan todos, queridos estudiantes, ¿me escuchan? Muy bien, qué bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo pasaron el día? ¿Pueden abrir su micrófono un momentito y saludarnos y expresar cómo están, cómo pasaron el día? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias, buenas tardes. Qué bueno. Hola, hola a todos. Muy bien, gracias a Dios. Con Todo trabajo, perfecto. pero todo bien. Eso es. Muy bien. ¿Alguien, algo extraordinario o todo relativamente normal? Buenas tardes. Está bien. Bueno, sentimos que corrimos de un lugar a otro, no sé ustedes. Sí, así es. Sí, así ha sido también para nosotros. ¿Verdad? Muy bien. Ok. Pues me da mucho gusto que Dios nos haya concedido la oportunidad de volver a reunirnos. Hoy vamos a terminar la sesión de resiliencia y su relación con la salud mental. Perdón, les hago una pregunta. ¿Mi micrófono tiene eco o escuchan claro? ¿Tiene como eco? Sí, tiene un Tiene poco un de poco de eco porque me parece que, Jenny, ¿tienes prendido tu micro? Oh, sí. Sí, por eso. Ajá. Ok. Ya, ¿cómo me escuchan? Se acabó el problema. Qué bueno. Ok. Por favor, ayúdenme si algo por alguna razón se sale de la normalidad, me dicen con toda confianza. Esta es una clase para que todos la disfrutemos, todos aprendamos y todos podamos estar bien atentos sin ninguna complicación. Ok, pues ya casi tenemos aquí a todo el grupo listo para nuestra sesión. Muy bien. Ok, yo quiero que leamos, antes de arrancar directo con el punto a donde nos quedamos ayer, que leamos nuestro concepto de salud general, el de acuerdo a la OMS, y el concepto de salud mental también propuesto por la OMS, que se desprende del concepto de la salud general. Así que les voy a pedir que vean aquí en su pantalla, aunque lo tienen en sus hojas, lo vamos a ver aquí en su pantalla. ¿Ok? Muy bien. Aquí aparece el concepto de salud mental. Como lo podemos leer, es un estado, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social. El individuo debe de tener un estado de completo bienestar, valga el pleonasmo, pero en las tres dimensiones. Nuestra vida debe de estar en las tres dimensiones en un bienestar. Físicamente tenemos que estar óptimos, salvo que por alguna razón padezcamos una enfermedad crónico-degenerativa. Bueno, dentro de esa enfermedad, estar bien, llevando la enfermedad, manejando la enfermedad, teniéndola lo mejor controlada posible y para que podamos alargar el periodo de vida. En caso de que no se tenga una enfermedad crónico-degenerativa, pues con mayor razón nuestro estado de salud debe ser óptimo y cuidarla. El estado de salud mental y el estado de salud social. Y no solamente conformarnos con no estar enfermo físicamente, sino que vayamos más allá. Debo de estar sano socialmente, debo de estar sano mentalmente. ¿Ok? Ahora, de ese concepto se desprende el de la salud mental, y el de la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que ahí aquí basé los conceptos, perdón, los objetivos psicoeducativos. Aquí ¿puedes checarlo, licenciado? Los conceptos, los objetivos psicoeducativos los basé precisamente en este concepto general de la salud. ¿Cuál es? Bueno, que estemos óptimamente nosotros en las actitudes, nosotros tengamos conciencia óptima, estemos conscientes de nuestra salud. También se nos movió un poquito la diapositiva, tenemos un problemita, ¿verdad? A ver si ya la regresamos. Ya. Muy bien. Un segundo. Muy bien, ya. Ok.
nos damos cuenta de nuestras propias aptitudes y podemos afrontar las presiones normales de la vida, podemos trabajar fructífera y productivamente y podemos hacer una contribución a nuestra comunidad. Esa es nuestra meta suprema y los objetivos psicoeducativos están basados y se desprenden de este concepto de salud mental. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer una pequeña retroalimentación, muchas gracias, y un reforzamiento del aprendizaje. ¿Están listos? Ok. Yo voy a pedir la participación, por favor, de el ingeniero Güences. Ingeniero, creo que ya estás aquí enlazado. Ingeniero Güences, yo te voy a pedir que abras tu micrófono y que nos compartas, por favor. Quiero hacer esta participación, ahora va a ser así. Quiero que me digas, ingeniero Güences, lo que has comprendido. ¿Cómo comprendiste lo que son los ámbitos familiar, personal, microsocial, macrosocial? ¿Cómo fue tu comprensión respecto a este conocimiento que estuvimos hablando en la clase de ayer? Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Buenas noches. Lo que yo comprendí es que todos estos ámbitos macrosociales, personal, familiar, macrosociales, afectan a la construcción de tu resiliencia. Todo tu entorno llega a tener repercusiones para que tú puedas construir la resiliencia, tus valores, tu carácter, tu coherencia, todo tiene una repercusión. Entonces, mientras mejor entiendas eso, lo aceptes y lo ocupes para fortalecerte y para construir tu resiliencia, es mejor. Así es. Excelente, ingeniero Iglesias, muy bien entendido y explicado. Te felicito. Muy bien. Quiero invitar, por favor, al médico Roberto, que también nos pueda, médico, si nos hace favor de compartirnos la comprensión que tuvo relacionado con la sesión de ayer, la clase de ayer, en los grupos vulnerables. Ahora usted coméntenos lo que comprendió, entendió, y por supuesto en la experiencia que tiene dentro de su rama, los grupos vulnerables y cómo lo pudo aplicar a su vida. Bueno, respecto a los grupos vulnerables, realmente es interesante que nosotros conozcamos nuestras raíces, desde dónde venimos, ¿sí? Cómo nacimos, dónde nacimos, todo lo que es nuestro árbol genealógico, que existe de antecedente con todos ellos, porque ya cuando nosotros ya tenemos conocimientos, ¿sí? Y vamos creciendo, digamos, en la infancia, en todas las etapas de la vida, ¿sí? Se manifiesta la influencia que tiene todas esas raíces que nosotros traemos. Hay algunas personas, ¿sí? Que esto les ayuda para ser ya en la edad adulta personas buenas, excelentes, inteligentes, pero hay personas que no les ayuda eso, ¿sí? Por ejemplo, los que nacieron en una comunidad pues indígena, por ejemplo, que tienen esa limitación, por ejemplo, porque muchos no hablan el español, entonces hablan su lengua natal, su lengua indígena, y eso les limita y no pueden superarlo. Y es más, ni quieren ir a la escuela porque piensan que no van a poder aprender si no se les enseña en su lengua natal. Les digo como experiencia porque yo vengo del estado de Oaxaca, en donde yo aprendí desde pequeño 2 dialectos. Y me enseñaban en forma bilingüe, tanto en el dialecto como en español me enseñaban pues las cosas elementales de la escuela. Okay. Y ya cuando crecí y me tuve que venir del pueblo a la Ciudad de México para ya estudiar la preparatoria o la vocacional que yo estudié, bueno, traía todas esas raíces, ¿no?
todavía llegué a la Ciudad de México sin poder hablar el español. Wow. Y entonces, en la vocacional, ¿sí? Yo sufrí eso, el bullying o la discriminación, ¿no? De tal manera que me pusieron un apodo y me dijeron, el Oaxaco, ¿sí? Okay. A que hable el Oaxaco porque no sabe hablar. Y para reírnos de él, de la forma en que habla el español, dice una palabra por otra y no puede hablar, ¿no? Entonces, se reían de mí cuando hablaba porque pues, no sabía las palabras en español. Entonces, pero a pesar de eso, yo le puse empeño y ganas y aprendí el español. Y no solo aprendí el español, aprendí inglés, aprendí francés, aprendí alemán, aprendí varias cosas, ¿no? Wow, Entonces, excelente. Y de mi familia, por ejemplo, soy de mi generación, soy el único que estudió una carrera profesional. Porque todos los demás se quedaron ahí, están en el rancho y viven feliz, tienen familia y todo lo demás, pero yo dije, no, a quedarme en el rancho, no. Entonces, todo eso, digamos, bien, a muchas gentes no pueden superar eso. Y dice, no, pues es que no tuve con qué poder estudiar, mis papás eran muy pobres. No, pues yo cuando nací no conocía a mi papá porque ya se había ido. Solo mi mamá. Y entonces, eso digamos, todo esos datos de la vulnerabilidad, digamos, nos ayuda a formarnos. Y nos ayuda ahorita a reflexionar sobre ella y conocer todas esas raíces para que nos fortalezcan. Inclusive, espero que no, pero de todo este grupo tan grande de 30 y tantas personas, habrá algunos que todavía tienen ataduras, tienen complejos que no pueden superar, pero que encuentran de que, ay, tengo este defecto y ahora voy a echarle ganas para poder superarlo, ¿no? Es lo que yo he entendido. Le agradezco mucho su aportación y el testimonio que nos comparte. Estoy seguro que enriquece y motiva, desafía a muchos, ¿verdad? Bueno, lo felicitamos. Gracias a Dios por su vida. Bien, yo quiero compartirles un ejemplo de lo que para que ayer lo mencionamos con mucha claridad, pero es bueno retroalimentar. Voy a dar un ejemplo más y avanzaremos con la clase. Cuando una familia o cuando una persona es afectada por la situación, supongamos el caso de la protección social, sea por la falta de servicios de salud, su vida es afectada y muere, o por la falta de protección de seguridad pública, la persona es alcanzada por la situación de la violencia y muere un miembro de la familia. Obviamente que esto cambió completamente la vida de la familia. Los arrastró como si fueran, en cierta medida, víctimas. ¿Pero de qué? De un ámbito microsocial, que es un reflejo del ámbito macrosocial. Sin considerar, por supuesto, que en el ámbito familiar personal, el individuo hayan sido estas consecuencias por conductas de riesgo, ¿ok? Si una persona, supongamos un miembro de familia, se expone a la violencia y muere como consecuencia, pero debido a sus conductas de riesgo, es decir, que es una persona que también le gusta estar ahí en esos lugares, bueno, entonces estamos hablando de los factores de riesgo que son determinantes en la salud mental, que involucraron un ámbito familiar personal por estar en un grupo vulnerable que tiene inmerso consumo de sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, y como consecuencia en el ámbito microsocial que tiene apertura o acceso al alcohol, drogas, eso se combina. Y luego el reflejo del ámbito macrosocial por la falta, en este sentido, determinante en la salud por los programas políticos, la falta, en este caso, de la protección de la seguridad. Entonces, podemos ver toda la cadenita
de los ámbitos en los que nos encontramos inmersos, somos parte y son parte de nosotros que nos pueden afectar, como hablábamos ayer, nos exponen o nos protegen, nos amenazan o mejoran nuestras condiciones y nuestra calidad de vida. Ustedes vieron, hicieron un gráfico donde tenemos los factores de riesgo, en el caso de los clasificados en 5 grupos, ¿verdad? Recuerdan eso que ya vimos. Ok, ahora vamos a avanzar, para no quedarnos atorados ahí, vamos a avanzar en los determinantes de estos grupos. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Ustedes van a ver aquí en la pantalla, les voy a mostrar en este momento el gráfico con el que vamos a basar esta explicación. Ahí tienen en su pantalla los 5 grupos en los que están clasificados los determinantes de riesgo, a los que nosotros estamos inmersos. Ahí está el ámbito microsocial y macrosocial principalmente, pero nuestro ámbito familiar y personal también se encuentra inmerso aquí. Entonces, de estos grupos en los que se clasifican los factores de riesgo y al mismo tiempo los determinantes, se desprenden factores protectores, que ahora vamos a ver de una manera más específica y que nos va a servir como una información que va a ir complementando nuestras realidades. Vamos a seguir reflexionando en nuestras realidades, vamos a seguir seleccionando y vamos a ir armando nuestro proyecto integrador, que es el reflejo de lo que nosotros estamos viviendo y de lo que nosotros tenemos que hacer para protegernos de estos ámbitos. ¿Ok? Muy bien. Ok, ahora bien, en su página número 12 del manual tenemos un recuadro que ya vimos el día de ayer. Lo vamos a repasar de manera muy rápida. El recuadro tiene del lado izquierdo factores de riesgo y del lado derecho factores de protección. Este recuadro comprende de una manera seleccionada. Seleccioné los más generales. Obviamente que hay muchos más factores de riesgo microsociales y hay muchos más factores de riesgo, factores protectores, perdón, microsociales, como igual macrosociales. Solamente esta es una esencia. Ustedes, mientras yo lo leo, por favor, quiero pedirles que seleccionen y palomeen igual, la misma dinámica. Palomeen estrictamente los factores de riesgo en los cuales ustedes de manera microsocial, no necesariamente están dentro de su familia, puede ser, pero microsocial, en el ámbito microsocial. Lógicamente que también están en el ámbito macrosocial, pero nos vamos a enfocar en el microsocial. Acceso a drogas y alcohol. En su comunidad, en tu sociedad cercana, ¿hay acceso a drogas y alcohol? ¿Hay aislamiento, falta de educación, transporte y vivienda? ¿Hay rechazo social? ¿Hay desorganización de la comunidad? ¿Hay circunstancias sociales deficientes? ¿Hay nutrición deficiente por no tener mucho acceso a la alimentación? ¿Hay pobreza? ¿Hay injusticia racial y discriminación? ¿Hay desventaja social? ¿Hay violencia y delincuencia? ¿Hay guerra o inseguridad social? ¿Hay estrés laboral o desempleo? Esos son factores de riesgo, ya de una manera más específica dentro de los diferentes grupos en los que se clasifican los determinantes. Ustedes seleccionaron en sus trabajos, que por cierto, creo que ya lo hice, pero los felicito por su trabajo, sus actividades, el avance, el crecimiento, el aprendizaje, la calidad con la que están haciendo sus trabajos, la creatividad que están imprimiendo en ellos, los felicito. Ustedes seleccionaron, me llamó mucho la atención que en la mayoría seleccionaron discriminación y violación a los derechos humanos. ¡Wow! Eso me sorprende. Claro, bueno, estoy yo consciente también como ustedes, pero me sorprendió la coincidencia de casi todos los participantes que están padeciendo problemas de discriminación y que formamos parte de grupos vulnerables donde hay discriminación y violación a los derechos. También muchos de ustedes pusieron ya mencioné los derechos humanos, problemas de salud crónicos, algunos pobreza
y otros pusieron personas expuestas a conflictos. Wow. Hay una relación, una similitud muy cercana en nuestros ámbitos y eso pues nos permite tener un puente de comprensión y comprendernos mejor y apoyarnos mejor. ¿Por qué? Porque si estamos viviendo en la misma comunidad, ahí es a lo que voy ahorita. Identificamos el grupo vulnerable al que pertenezco o los grupos. Identificamos los factores de riesgo que ahorita mencioné, porque de esos factores me voy a cuidar. ¿Ok? El grupo vulnerable es un grupo, es un lugar al que pertenezco. Difícilmente se puede cambiar, aunque sí se puede cambiar, pero puede llevar tiempo y dependerá de muchos otros factores. Pero de los factores de riesgo yo me voy a cuidar una vez que los identifico. Ahora, factores protectores a nivel microsocial, fortalecimiento. Hay formas de producir o hay fortalecimiento en la comunidad, integración social, interacciones personales positivas, participación social, responsabilidad social y tolerancia, servicios sociales, apoyo social y redes comunitarias. Lo que exista en mi comunidad son como factores protectores, son a los que yo puedo adherirme, a los que yo puedo apoyarme para evitar la violación a mis derechos humanos, la discriminación, etcétera, hasta donde sea posible. Pero hay que estar conscientes de esos factores de protección en los que me voy a apoyar. Ahora, antes de pasar a la siguiente lista, quiero decirles, para que quede más claro, ¿qué es un factor de riesgo? Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de cualquier rasgo o característica que me expone a un peligro o a un daño de mi salud física, mental y social. Cualquier cosa que me expone, característica o rasgo. Eso es un factor de riesgo. Entonces, por ejemplo, si yo me expongo a los rayos del sol, es un factor de riesgo para el cáncer de piel. Si me expongo sin protección y si me expongo prolongadamente, es un factor de riesgo para el cáncer de sol, que la exposición al sol. Si yo fumo, me expongo como un factor, el fumar es un factor de riesgo que me expone al cáncer de pulmón, ¿verdad? O cáncer de garganta, etcétera. Muy bien. Ahora, ¿el factor protector cuál es? El factor protector es todo aquello que me puede servir a mí como amortiguador o como escudo, que me va a ayudar a enfrentar, a afrontar, a protegerme y amortiguar los factores de riesgo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora, den vuelta a su página, a su manual, página número 12. Voy a invitar a dos participantes que me ayuden a leer. A ver, ¿quiénes no han participado en leer? Nere Robles, ¿puedes abrir tu micrófono? Me gustaría invitarte a leer los factores de riesgo. Ahora mire, en la página 12 están los factores de riesgo personales y familiares. ¿Ok? En la página anterior, el pequeño recuadro tiene factores de riesgo y de protección de ámbito microsocial, de lo que hay en mi comunidad, en mi sociedad, en mi entorno. La página 13 están los factores de riesgo y de protección, pero del ámbito personal y familiar. ¿Ok? De modo que estamos cubriendo con estos dos recuadros los tres ámbitos: personal, familiar, microsocial y macrosocial. ¿Ok? Ahora vamos a leer los factores de riesgo y de protección personales y familiares. Misma dinámica. Van a palomear de acuerdo a como lea ahorita Nere Robles, van a palomear los factores de riesgo personales y familiares que ustedes reconocen, en los cuales tienen o están expuestos, o por los que están ustedes expuestos. Después van a palomear
los factores protectores personales que reconocen, cuentan como amortiguadores y como escudo. ¿Ok? Muy bien. Nere, por favor, lee los factores de riesgo en esa gran lista. Abre tu micrófono. Adelante. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. Factores de riesgo. Fracaso académico, déficit de atención, cuidar a pacientes crónicamente enfermos o dementes, abuso y abandono de menores, insomnio crónico, dolor crónico, embarazos tempranos, abuso a ancianos, inmadurez y descontrol emocional, uso excesivo de sustancias, exposición a la agresión, violencia y trauma, conflicto familiar o desorganización familiar, soledad, bajo peso al nacer, clase social baja, enfermedad médica, desbalance neuroquímico, enfermedad mental de los padres, complicaciones perinatales, pérdida personal, duelo, habilidades y hábitos de trabajo deficientes, discapacidades de lectura, discapacidades sensoriales e impedimentos orgánicos, incompetencia social, eventos de mucha tensión, consumo de sustancias durante el embarazo. Ok. Gracias, Nelly. Ustedes deben seleccionar de la lista los factores de riesgo a los que ustedes están expuestos de manera personal sobre todo. Identificarlos. Recuerden que estamos viendo autoconocimiento, mucho autoconocimiento para podernos autocuidar. Y tenemos nosotros que aprender a ser autogestivos. Es decir, que nosotros mismos vamos a gestionar los recursos que tenemos, los vamos a aprovechar, a utilizar para lograr la metacognición. Son conceptos que estamos aprendiendo que se relacionan con la salud mental, ¿ok? Y que poco a poco ahí uno va familiarizándose. Ahora voy a pedir, por favor, a Mariana Farelas, licenciada Mariana, por favor, gusto en verte y qué bueno que estés aquí en la sala, que te sientas cada vez mejor de tu salud. ¿Nos ayudas a leer los factores protectores? La lista, por favor. Igual, y seleccionen que son los escudos, los amortiguadores que les van a ayudar a hacer frente a los factores de riesgo personales. Hola, licenciado, buenas tardes, gracias. Bueno, los factores de riesgo son factores de protección son los siguientes. Capacidad para afrontar el estrés, capacidad para enfrentar la adversidad, adaptabilidad y autonomía, estimulación cognitiva temprana, ejercicio, sentimientos de seguridad, sentimientos de dominio y autocontrol, buena crianza, alfabetización, apego positivo y lazos afectivos tempranos, interacción positiva entre padres e hijos, habilidades de resolución de problemas, conducta prosocial, autoestima, destrezas vitales, habilidades sociales, manejo de conflictos, crecimiento socioemocional, manejo de estrés y apoyo social de la familia y amigos. Muchas gracias, licenciada Mariana. Pues qué poderosos factores protectores, ¿verdad? Algunos de ellos son habilidades para la vida que se desarrollan mediante la educación en la salud, educación cognitiva, inteligencia emocional y las habilidades propias de la vida. Si algunos de estos, cuando yo doy el curso de inteligencia emocional, incluyo varios de estos como habilidades para la vida propuestas por la OMS para aprender, como la solución de conflictos, manejo del estrés, etcétera, la ansiedad, otros. Entonces, por lo pronto, usted seleccione los que descubres, los que identificas, con los que tú tienes capacidad y cuentas con ellos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Lo que usted va a hacer con esta información es lo siguiente. El proyecto que estamos formando de nuestro trabajo, ahora después de haber elaborado los grupos vulnerables a los que pertenezco ese gráfico, usted va a hacer un cuadro debajo de esos grupos vulnerables, así como este cuadro, si le parece bien el gráfico. Si no, usted con la creatividad que tiene, haga el cuadro que quiera. Y usted va a escribir ámbito microsocial,
y va a elegir de la gráfica anterior lo que corresponde al microsocial que usted tiene, lo anterior, la página 12. Solamente, no todo, no lo copie. Yo, en el ámbito microsocial en el que vivo y que soy parte de este grupo vulnerable, tengo estos factores de riesgo y cuento a nivel microsocial con estos factores protectores. Si usted dice, pues nada más cuento con un factor, pues uno. Un factor protector, uno. O cuento con 3, está bien. O no cuento con ninguno, mi sociedad está en el completo abandono, mi comunidad, pues no ponga ninguno, tenemos que ver la realidad. Ahora, debajo de eso, una línea divisoria y va a poner factores de riesgo y protectores personales. Y va a tomar de esta gran lista y va a seleccionar, estos son mis factores de riesgo y estos son mis factores protectores con los que cuento. Después de los factores protectores, va a identificar los que corresponden a capacidades resilientes, ¿ok? O aptitudes. Y ahí los deja en la lista, pero los copia con una palabra y los sube a la casita de la resiliencia. O sea, usted va a volver a modificar su casita de la resiliencia por tercera vez. La hizo por primera vez con sus aptitudes. La modificó por segunda vez con las aptitudes propuestas por la OMS. Ahora la va a modificar con los factores protectores que está identificando de personales. Entonces, usted va a hacer modificaciones en la casita de la resiliencia y usted me dirá, pero otra vez, la casita de la resiliencia, se construye. ¿Y qué está haciendo usted? Construyéndola conforme va aprendiendo, conociendo, descubriendo, identificando, la está construyendo. Y la va a tener bien completa al final. Porque esa casita de la resiliencia le va a servir a usted como un mapa mental, como un mapa conceptual, como una visión, como una imagen que puede imprimir en una computadora y puede pegar en su recámara y estarse dando autoinstrucciones positivas. Y el día de mañana, que Dios no lo permita, usted diga, ando con depresión, ansiedad, me siento con, no quiero nada de la vida. A ver, vete a tu casita. Dices que tienes optimismo, ¿no? Dices que tienes buen estado de ánimo, dices que tienes humor. Que me está yendo mal en el negocio, en el trabajo. Ok, eso es una realidad. Bueno, vete a tu casita de la resiliencia. Dices que eres creativo. Tú dijiste que eras creativo. Pues entonces ponte a pensar. Vete al sillón de pensar en tu casa y siéntate con un buen café y ponte a pensar cómo soy creativo para mi negocio, lejos de estarme queje. ¿Sí me comprendo? Porque hace 2 clases ustedes presentaron un cuadro, yo soy, yo tengo, yo puedo, yo estoy. Y yo tengo, yo puedo, yo soy, yo estoy. Pero después usted anda por la calle de la amargura y no puede ni con su vida y al rato ya hasta se quiere morir y se olvida de todas sus habilidades, capacidades y potenciales y no recurre a ellos como recursos, como factores protectores para cuidar y proteger su salud mental, su salud emocional, porque usted ha dejado de ser un individuo que, como dice el concepto de salud mental, me doy cuenta de mis aptitudes. Y por eso afronto de manera fructífera y productiva las adversidades de la vida. Y además contribuyo positivamente con mi sociedad. ¿Me comprendió? Eso es lo que deseamos hacer. Construir una realidad, no solamente la realidad de mi sufrimiento, de mi crisis, que esa realidad es una realidad presente que todos los días nos grita como un gigante. ¿Ok? Pero usted también tiene otra realidad. Y la otra realidad es que usted es una persona capaz, con valores, con estado de ánimo, con humor, con optimismo, con capacidades, con habilidades. Pues entonces a cambiar esa realidad, a transformarla, a reconstruirnos, a reinventarnos, a recuperarnos,
a superarnos a nosotros mismos, a llevar otro nivel nuestra vida y estar dejando de esperar siempre que vengan a rescatarnos y a resolvernos la vida. Cuando Dios nos ha dado la capacidad, con nuestra fe, puestos firmes en Él como fundamento principal de la red social de apoyo para salir adelante. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a la parte del final de esta sesión de la salud mental. ¿Ok? Muy bien. A ver, el doctor pidió la palabra. Adelante, doctor, le escuchamos. Le suplico sea solamente breve. Adelante. Sí, solo aquí en los factores de riesgo, Sí. a mí me gustaría que se incluyera porque los que vivimos en las ciudades tenemos este problema como un factor que puede alterar en nuestra vida, que es porque se menciona en la parte donde están los factores de protección, que es el estrés. Sí. El estrés debe de estar incluido dentro de los factores de riesgo. Estrés Correcto. y ansiedad. Correcto. Mucha gente es muy ansiosa porque el estrés se siente presionado. Los que vivimos en la ciudad, como yo vivo pues aquí en el Estado de México, pero en el área metropolitana, pues el estrés de levantarse muy temprano para llegar temprano al trabajo y enfrentarse pues que el transporte, digamos, que mucho tráfico, la gente muy agresiva y así muchas otras cosas. Sí, así es. Entonces, por eso sugiero una sugerencia nada más. Perfecto. No, adelante. Yo lo voy a incluir también en mi hoja. El estrés y la ansiedad es un factor de riesgo muy, muy importante y muy presente en nuestra vida y causante de muchas afecciones. No, muchas gracias por la aportación. Bien, vamos a nuestra página número 14. Vamos a ver de manera práctica un panorama general de los principales trastornos mentales que se derivan de los factores de riesgo, de la falta de capacidades resilientes o al menos de la falta de capacidades resilientes aplicadas, como afrontamiento, etc. ¿Qué es lo que puede llegar a causar en los seres humanos y en los individuos? Y que, aunque uno no lo había pensado, estos trastornos mentales, no todos, hay 2 o 3 de los principales más comunes, están como una epidemia en todo el mundo. Vamos a ver, aquí en sus hojas ustedes lo tienen, yo les voy a presentar en la pantalla unas imágenes que vamos a ir acompañando con esto. Los trastornos mentales más comunes, ¿okay?, que se presentan por los factores de riesgo microsociales y personales en la vida de un individuo. Y estas enfermedades patológicas mentales tienen su etiología. ¿Qué es una etiología? Bueno, tienen su causalidad. Las enfermedades tienen una etiología. En sus hojas les escribí la definición etimológica de la palabra etiología, y es la ciencia centrada en el estudio de la causalidad de la enfermedad. En medicina se conoce como patogénesis también, se refiere al origen de la enfermedad. La palabra se usa en filosofía, en biología, en derecho penal, en física, en psicología, para referirse a las causas de los fenómenos. Entonces, estos trastornos mentales tienen su etiología, y su etiología pudiese estar en los factores de riesgo, en la falta de capacidades resilientes que nosotros necesitamos desarrollar. Y el primero de ellos es, en la lista, la depresión. La depresión es uno de los principales y más comunes y frecuentes en la tasa de índices de enfermedades mentales, está casi a la alza. La depresión. ¿Qué es la depresión en términos muy generales? Puedes leer, licenciada Tabata, Michelita, hija, puedes leer qué es la depresión ahí en tu pantalla para que participemos.
Sí. Múltiples síntomas físicos persistentes sin causa definida. Poca energía, fatiga, problemas del sueño, tristeza persistente o estado de ánimo deprimido, ansiedad, pérdida de interés o placer en actividades que son normalmente placenteras. Muchas gracias. Naturalmente que hablar de la depresión es todo un tema, ¿verdad? No solo de una hora, es toda una sesión, porque incluso hay diferentes tipos de depresión. Y la depresión también se da en niños, se da en adolescentes. A veces la depresión per se en un adolescente es debida a su mismo estado de la adolescencia y otras veces ya es como una patología. La depresión en adultos, la depresión posparto, la depresión en la edad adulto mayor. Entonces la depresión tiene diferentes fases. Sin embargo, como enfermedad mental, como patológicamente hablando la depresión, pues afecta muchísimo la salud. La salud lógicamente mental, cognitiva, pero también afecta la salud física y causa la muerte. Acelera el proceso de la muerte porque hace vulnerable el estado físico de salud de una persona, deprecia sus defensas, su sistema inmunológico, la depresión lo deprecia. Ustedes han oído mucho en las recomendaciones del coronavirus, ¿verdad? Las personas vulnerables, adultos mayores que tienen enfermedades crónico-degenerativas, pero también las personas con problemas de depresión son mayormente vulnerables a que el virus que el coronavirus sea más agresivo, porque tienen su sistema inmunológico deprimido. Y lo que se requiere fundamentalmente para combatir precisamente el problema del coronavirus, este virus, es el sistema inmunológico fuerte. Entonces, la depresión es un estado, ¿verdad?, de enfermedad y se deriva de diferentes factores. Un ejemplo, vamos a ver en la próxima sesión del día lunes, Dios nos preste vida, vamos a entrar de lleno a la tanatología. Y en la tanatología, uno de los principales manifestaciones y procesos que se viven en el duelo por las pérdidas es la depresión. Y la depresión es la puerta al suicidio. Además de que, repito, acelera la muerte de una persona, por ejemplo, un adulto mayor puede morir más rápido en estado de depresión que si no tuviera depresión. Entonces, este es un trastorno mental. Yo le pido que usted también identifique. Pregúntese, ¿padezco depresión? ¿Tengo la ligera sospecha de que tengo depresión, aunque sea una depresión intermitente? ¿O me considero en estado de depresión o padecí depresión? ¿Qué tipo de depresión creo que padecí? Si algunos de ustedes tienen dudas respecto a esto, con mucho gusto de manera privada me lo pueden preguntar y les puedo ayudar, una orientación. ¿Ok? Muy bien. El siguiente trastorno que se presenta mental más común es la psicosis. Elisbeth López, ¿nos puedes ayudar a leer el concepto de la psicosis, por favor? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok. Psicosis. Cambios de comportamiento marcados, descuidos de responsabilidades usuales relacionadas con el trabajo, la escuela, las actividades domésticas o sociales. Comportamiento agitado, agresivo, aumento o reducción de la actividad. Creencias falsas sostenidas, no compartidas por otros en la cultura de la persona. La persona escucha voces o ve cosas que no existen. No se da cuenta que está teniendo problemas de salud mental. ¿Hasta ahí? Ok, muchas gracias, Elisbeth. Y gusto en saludarte. Gracias. La psicosis es otro de los trastornos mentales que se pueden presentar en un individuo, debido también, por supuesto, a la depresión, debido a un estrés postraumático, se puede estar desarrollando este problema o presentando esta patología de psicosis. Naturalmente, les repito, no estoy dando una clase de cada una de las enfermedades mentales, estamos dando solamente un panorama general para que usted tenga una idea, tú tengas una idea
de que estos trastornos mentales pueden ser generados por los factores de riesgo a los que estamos siendo expuestos, sea por el ámbito personal o por el ámbito microsocial, sea porque somos personas con conductas de riesgo o porque fuimos de alguna manera víctimas o afectados por nuestro entorno. Quiero volver a hacer el ejemplo del coronavirus. ¿Cuánta psicosis se generó a través del coronavirus? Y esto era por, como dice aquí, por ejemplo, creencias falsas sostenidas. Había una sobreinformación. Hay una epidemia, infoepidemia, que ya se le conoce como un problema de salud pública. Infoepidemia, que es decir, una epidemia de información y que la mayoría de ella no está sustentada, legitimada, y que solamente tiene como propósito desestabilizar el ambiente social de la gente. Algunos más vulnerables que todo lo creen se ven expuestos a esta psicosis. ¿Y qué es lo que pasó? Gente golpeando a personas, médicos agredidos, personas que querían quemarles su casa, personas que no los dejaban sepultar a sus familiares, que no los dejaban tenerlos ahí, etcétera. Una serie de consecuencias derivadas de la psicosis por esta pandemia que se manejó mal y se abusó de la información en las redes sociales. Sin embargo, hay distintos tipos, ¿verdad? A lo mejor una persona fue víctima de la violencia, de un secuestro, de una agresión, y terminó afectada, un estrés postraumático que no ha podido superar y que le ha dejado secuelas de psicosis y que puede estar saliendo a la calle y pensando que peligra su vida permanentemente y que en cualquier momento va a volver a ser afectada por la situación que vivió. Y en ese sentido, de muchos otros ejemplos podríamos hablar. Vuelva usted a evaluarse. ¿Ha experimentado psicosis? ¿Has padecido psicosis? ¿Padeciste psicosis? ¿A qué nivel? ¿A qué grado? Por supuesto que tenemos que llegar en algunos casos a diagnosticar a través de especialistas, ¿no? Obviamente, si fuese necesario la intervención a nivel secundario o terciario. Ahorita estamos hablando de un conocimiento, estamos hablando de una identificación, estamos empezando a conocer, identificar para ver hasta qué grado necesitaré un manejo, necesitaré una intervención preventiva, un manejo o una intervención especializada en caso de que fuese necesario. Veamos la siguiente trastorno mental. Este trastorno mental se conoce como epilepsia. Jenny, cariño, ¿nos puedes ayudar a leerlo, por favor? Claro. Ok, dice epilepsia, movimientos convulsivos o ataques, crisis convulsivas. Durante la convulsión hay pérdida o alteración de la conciencia o rigidez, entumecimiento, mordedura de la lengua, lesiones físicas, incontinencia urinaria o fecal. Después de la convulsión hay fatiga, adormecimiento, somnolencia, confusión, comportamiento anormal, cefalea, dolores musculares o debilidad en un lado del cuerpo. Muy bien. Ok, muchas gracias. Ok, la epilepsia es otro de los trastornos mentales que tienen mayormente que ver con una afección mental, un problema biológico, una falla genética en el organismo, propiamente en el cerebro, en lo que son los impulsos eléctricos que se dan en el cerebro, un problema de enfermedad. Probablemente no sea el caso porque hay casos muy pequeños, pero sí hay problemas de estrés postraumático, niveles de depresión y psicosis que pueden desencadenar una afección mental y llegar al grado de la epilepsia, porque se puede producir un problema, un trastorno mental muy fuerte que puede llegar a afectar a ese grado, a ese nivel. Vamos al siguiente trastorno mental. Y estos trastornos mentales tienen que ver con los niños y los adolescentes en el que me quiero referir. Son trastornos mentales de la conducta.
Y yo quiero invitar, profesor Arquímedes, ¿puedes ayudarnos, por favor, a leer este concepto del trastorno mental y conductual en los niños y adolescentes? Claro que sí. Adelante. Trastornos mentales y conductuales en niños y adolescentes. Problemas desarrollados. De desarrollo. Perdón, pasó un carro aquí cerquita a mi casa. Voy a pararme un poco. Sí. Repito, son los problemas de desarrollo emocionales o de comportamiento. Por ejemplo, la falta de atención, hiperactividad o un reiterado comportamiento desafiante, desobediente y agresivo. Por ejemplo, si se distrae fácilmente, molesta en clase, a menudo se mete en problemas, tiene dificultad para completar las tareas escolares. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, esto se ha vuelto cada vez más común, este problema de salud pública en adolescentes, en niños, que se conoce, como ustedes saben, el Asperger, como también el autismo, el síndrome de hiperactividad, atención, ¿no? El síndrome de atención e hiperactividad en los niños, cada vez está más presente en los niños. Pero esto es un problema que puede derivarse también de que viene desde la procreación del niño, es decir, en el desarrollo del vientre, luego puede darse también al nacer, un problema que se puede producir a la hora del parto, puede desarrollarse durante el crecimiento del niño, los primeros años de su vida, puede haber, estoy refiriéndome ahorita a afecciones biológicas en su desarrollo del cerebro, que puede verse afectado en su comportamiento. Sin embargo, una mala crianza, el niño sometido a altos niveles de estrés, el niño expuesto a violencia, agresión, el niño expuesto a pobreza, a una mala alimentación desde que es concebido, a las madres a veces por la pobreza, el estado económico y también malos hábitos. Hay mujeres que toman, que fuman estando embarazadas, se drogan. O, decía yo, la falta de buena alimentación. Al nacer el niño, una falta de nutrición, etcétera. Todo eso en la crianza puede convertirse en trastornos mentales y conductuales de un niño o de un adolescente. Por eso cuando se diagnostica un trastorno mental en niños y adolescentes, se tienen que hacer estudios de infecciones, de antecedentes médicos, del antecedente del nacimiento, de estudios también de sangre, algunos estudios del cerebro, para poder determinar, y hasta eso a veces no son tan precisos siempre, pero una vez que se hace el diagnóstico mediante el comportamiento, pues se puede ir canalizando la intervención. Pero ¿a qué estamos atribuyendo esto? A factores de riesgo. Factores de riesgo microsociales y factores de riesgo en el caso personales. Ahora veamos, la demencia es otro problema de salud mental que se llega a dar porque mencionaba el doctor algo muy importante. Cuando estamos sometidos a altos niveles de estrés por periodos de tiempo de varios años, tenemos que tener cuidado porque la demencia puede provocarnos afecciones el estrés puede provocarnos afecciones de demencia. También la demencia se llega a dar, obviamente, por causas genéticas, por predisposición genética, pero también se llega a dar por malas alimentaciones cuando llegamos a la edad adulta. Cuando llegamos a una edad adulta, empezamos a padecer problemas de trastornos mentales. ¿Tengo problemas con la conexión? ¿No? Ok. Entonces presentamos demencia, es que se me atoró aquí y no veo bien. Entonces es importante que nosotros lo podamos conocer, la demencia. Ahora, tenemos el trastorno por consumo de sustancias. ¿A qué se refiere esto? Obviamente que las personas con factores de riesgo, a los que están expuestos por pobreza, violencia, marginación, abusos, situaciones precarias, etcétera,
pueden ser afectadas de tal manera, la depresión, por ejemplo, también la psicosis, esto que se va combinando puede exponernos. Recuerden que estos trastornos mentales son resultado, son patologías, resultado de factores de riesgo que nos expusieron. Pero también si yo tengo conductas de riesgo, como consumo de sustancias, eso me afecta mi proceso mental. Porque todo consumo de sustancias quita al individuo, afecta la conciencia del individuo, lo saca de la realidad y afecta su conciencia. Cuando me refiero a conciencia, no estoy hablando en este momento de la conciencia moral, de la conciencia presente, del aquí, del ahora. Entonces, del estado de conciencia, el consumo de sustancias lo afecta. Y obviamente que agrava los demás trastornos que puede tener como psicosis, como depresión, y obviamente que no resuelve los factores de riesgo. Al contrario, va a agregar mayores niveles de consecuencia a su vida. Debemos saber, les comparto este trastorno mental porque debemos saber que si nosotros consumimos bebidas alcohólicas, a lo mejor usted me dice, yo no me drogo, no tomo sustancias psicoactivas o otras que no son psicoactivas, que son depresivas, como para dormir, como marihuana, ese tipo de sustancias también. Usted dice, yo no consumo nada de eso, pero consumo bebidas alcohólicas. Pues eso también lo expone, es un factor de riesgo, es una conducta de riesgo que lo expone a que usted afecte sus capacidades cognitivas, sus procesos mentales, su juicio, su toma de decisiones, y eso también a usted lo va a exponer. Por eso lo incluyo aquí, además de que no solo lo incluyo yo, sino que está incluido aquí porque está establecido como parte del grupo de 7 principales trastornos mentales por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y es importante que nosotros lo podamos identificar. Y finalmente, el último trastorno mental al que nos enfrentamos, que hablamos al principio, el inicio de la clase, de en promedio 800,000 personas se suicidan al año en todo el mundo, el 25% de los adolescentes y jóvenes se han tenido suicidios entre los 14 y 29 años de edad. Imagínense. Y es una estadística muy alta. La autolesión y el suicidio. Es la desesperanza y la desesperación extrema, pensamientos, planes o actos de autolesión o suicidio actuales o pasados, derivados de dolor crónico o sufrimiento emocional crónico. Hay personas que por el dolor crónico, dolor físico crónico, prefieren atentar contra su vida, porque es tanto el dolor que ya no quieren sufrir. O hay personas que tienen dolor crónico o sufrimiento emocional crónico, el dolor no es físico, pero duele tanto el alma que termina reflejándose hasta en el cuerpo y quieren atentar contra su vida. Estos son trastornos mentales, son conductas de riesgo a los que somos expuestos derivados de los factores de riesgo. Por eso es tan importante la resiliencia en nuestra vida. Es fundamental la resiliencia en nuestra vida. Disculpen, estoy tratando, ya, ok, perdón. Quería salirme de la pantalla. Esto es un panorama general, como les decía. Hablar de cada uno de ellos requiere tiempo, requiere de mucho trabajo y obviamente es algo que no es posible hacer en este tipo de cursos tampoco. Pero la idea es que usted logre identificar. Quiero concluir ya esto para cerrar nuestra sesión. Y claro, si tienen preguntas o comentarios finales, con mucho gusto les daré unos minutos más para que puedan expresarlo. Pregúntese, ¿me encuentro yo en alguno de estos trastornos mentales? Actualmente estoy saliendo de ellos, he estado, los he padecido. Es importante identificarlos. ¿Y cuál ha sido? Usted se ha visto en problemas de consumo de bebidas alcohólicas derivados de las crisis, las adversidades, el dolor, las pérdidas,
consumo de sustancias, depresión, ha tenido psicosis, las que usted considere. Entonces, usted préstele atención. Yo le voy a pedir que si las ha identificado, las agregue en su proyecto integrador. Entonces, así termina el proyecto integrador hasta este punto. Tiene los factores de riesgo y de protección después de los grupos vulnerables, micro y macro, personales, factores de riesgo y de protección. Los factores de protección personales va a seleccionar los indicados que van en la casita de la resiliencia y lo sube. ¿Ok? Abajo, por favor, haga un pequeño recuadro y escriba el trastorno mental que a usted le gustaría cuidar, trabajar, tratar. Escójalo. ¿Por qué? Porque la resiliencia que estamos construyendo debe de tener objetivos en nuestra vida, debe de tener blancos, ¿ok? La resiliencia y la resiliencia emocional va a tener como objetivo, va a tener como blanco prevenir, evitar caer en el trastorno mental que se deriva de los factores de riesgo. Ahora estamos comprendiendo por qué analizamos todos los factores de riesgo, los grupos vulnerables y los ámbitos. Porque cuando uno entiende todo eso, uno dice, esto me va a llevar a este trastorno mental en mi vida. Me va a afectar de esta manera mi vida. Y me va a llevar a esto. Por eso la resiliencia nos va a permitir prevenir, enfrentar, amortiguar, proteger. ¿Y cómo voy a sacar la resiliencia y de dónde? De todos mis factores protectores, de mis capacidades, de mis aptitudes, de las que me voy a apoyar para que nunca yo entre en un estado de depresión. Pudiese llegarme a sentir un poco deprimido. Claro que sí, nos podemos sentir deprimidos, nos podemos sentir con un bajón, pero eso no es lo mismo que entrar en un estado de depresión. Podemos tener ansiedad en algún momento, podemos tener cierto nivel de estrés, pero eso no significa que voy a llegar a niveles de estrés oxidativo o de niveles de ansiedad patológica que me van a desencadenar mayores afecciones físicas y emocionales y mentales, pérdida de sueño, apretar las muelas y estarse lastimando, conductas autolesivas, fugas, trabajólicos, mucho que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, una cosa es experimentar las emociones que se dan por las situaciones que vivimos y otra cosa es que las emociones tomen el control de mí, sobre todo emociones negativas, y me lleven a comportamientos de riesgo y a tener patologías y conductas que no sean saludables. ¿Ok? Muy bien. Vamos a concluir leyendo, valga el pleonasmo, la conclusión y daremos lugar a algún comentario final o pregunta que alguno de ustedes tengan. Quiero invitar a leer, por favor, Carla García. ¿Puedes ayudar a leer, Carla, la conclusión? Sí. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, cómo no. Conclusiones. Promover la salud mental y conocer los conceptos correctos, los factores de riesgos y los trastornos mentales más comunes. Nos permite recibir una atención primaria a fin de prevenir enfermedades mentales e identificar aquellas que representan una amenaza y modificar las conductas de riesgo, evitando su aparición. Sin embargo, es necesario realicemos una evaluación más detallada con el objetivo de descartar o confirmar alguna patología, enfermedad mental,
y realizar en este último caso un manejo adecuado y seguimiento, cuyo propósito es recuperar la calidad de vida, un estado de satisfacción general derivado de la realización de las potencialidades de la persona. Muchas gracias, Carla. Muy bien leído. Bueno, queridos estudiantes, hasta aquí terminamos con la clase de salud mental y su relación con la resiliencia, y está abierto el espacio para alguna pregunta o comentario. Puede levantar su mano o abrir su micrófono y hacer su pregunta o comentario. Licenciado, buenas noches. Adelante, licenciado Olmos, te escuchamos. Nada más para clarificar un poco la tarea para que vamos pues teniendo la posibilidad de ir incrementando nuestro conocimiento, pero también sobre todo esta herramienta que vamos a elaborar. No me quedó muy claro qué es lo que vamos a hacer. Si nos pudiera nuevamente comentar, por favor. Muy bien, cómo no, gracias. Les voy a explicar del principio hasta este momento cómo debe irse formando el proyecto integrador. Les voy a mandar les voy a reenviar el ejemplo de un proyecto integrador que ya uno de sus compañeros está elaborando, bueno, varios, y es más o menos la meta y la idea. Muy bien, el proyecto integrador para la construcción de la resiliencia, el autoconocimiento, la autorreflexión, el análisis, la identificación, para lograr la aplicación, ¿ok? Les estoy repasando todos los objetivos para irlo cumpliendo. Es el cuadro donde están mis capacidades que yo he identificado, fortalezas, aptitudes, yo soy, yo tengo, yo puedo, yo estoy, que yo elaboré con lo que yo identifiqué de manera de autoconocimiento introspectiva. Después ese mismo cuadro lo enriquecí con las aptitudes que seleccioné que propone la Organización Mundial de la Salud. Ahí está el cuadro. Debajo de ese cuadrito estoy diseñando, construyendo mi casita de la resiliencia, a donde la información del cuadro yo soy, yo puedo, yo estoy, yo tengo, lo distribuyo de acuerdo a los conceptos que propone el sociólogo Stefan Van Stendal para la construcción de la casita de la resiliencia. Una vez teniendo eso, debajo de ahí escribo los grupos vulnerables a los que yo pertenezco, creo pertenecer o vengo, y que todavía pueden ser de influencia en mi vida, ya sea de manera social, cultural, económica, familiar. ¿Okay? Esos grupos vulnerables. Debajo de los grupos vulnerables, ahora voy a transcribir los factores de riesgo que se derivan de los grupos vulnerables a los que pertenezco, porque los grupos vulnerables son parte y están inmersos en los ámbitos microsocial y de mi vida y personal. Entonces, debajo de esos factores de riesgo del ámbito microsocial, es decir, de mi pequeña sociedad y los factores protectores con los que cuento. Debajo de esos factores de riesgo y y protectores de micro y macro están factores de riesgo y factores protectores personales, individuales, que voy a elegir de las dos listas que están en las páginas 12 y 13. Posteriormente, debajo de eso, voy a seleccionar en caso de que yo reconozca algún trastorno mental que he tenido en mi vida o que padezco y con el cual me gustaría trabajar. Llámese, de acuerdo a la experiencia, depresión, psicosis, consumo de sustancias, conducta autolesiva o tentativa de suicidio. Si esto, por ejemplo, si alguien dice, yo en mi vida tuve intentos de suicidio
Pero eso tiene 20 años atrás. Y jamás he vuelto a pensar en eso. Eso está superado, eso ya lo resolví, gracias a Dios, eso quedó verdaderamente en el pasado. Entonces ya no lo voy a poner. ¿Ok? Tuve depresión en mi vida, padecí depresión. Y esta depresión fue hace 10 años con una situación que afectó mi estado familiar, etcétera, etcétera. Pero yo lo superé realmente, legítimamente, lo creo. Ya no lo voy a poner. Voy a escribir un trastorno mental con el cual me estoy identificando. Está cerca de mí o todavía siento sus efectos sobre mi vida. Lo voy a escribir. Pero yo tuve la experiencia con otro grupo que algunas personas omitieron ese paso, lo omitieron y no lo pusieron en su proyecto, pero me lo dijeron a mí en vía personal privada. Me dijeron, me da muchísima pena, la gente que está en este grupo me conoce y no quisiera que supieran esto de mi vida. Se lo digo a usted y mi problema es este. Entonces, con mucho gusto, solamente yo estaba consciente porque le ayudé un poco en el manejo, cómo aplicar, ¿verdad?, el proceso en el manejo. Algunos omitieron información poco fuerte en algunos aspectos de su vida personal y es respetable. Si alguien no quiere poner esa información, no se preocupe en lo absoluto. Lo puedes hacer en dos versiones, versión grupo WhatsApp, versión verdadera privada. Bueno, la otra también es verdadera, pero con sus omisiones. Entonces, y ya lo podemos compartir. ¿Ok? ¿Quedó clara la explicación? Muy bien. Sin conceder, como se dice en la juerga jurídica, en caso de que fuera totalmente sano, pero, por ejemplo, está el de trastornos mentales y conductas de niños y adolescentes. Okay. Yo trabajo con niños y tengo un caso con un niño de TDAH. Sí, sí. Que pudiera yo a lo mejor ahí, pues, vertir lo que he trabajado con él, las estrategias, etcétera, etcétera. Eso pudiera también ser útil o eso no es necesario, sino es solamente lo personal. En este proyecto es lo personal, pero si tú puedes, como cualquiera de ustedes, porque en este grupo afortunadamente hay directores de escuela, hay profesores, excelente esto para su formación pedagógica, esto es muy, muy bueno y muy importante. Lo que pueden hacer ustedes es, ante un caso como este, hazle tú su proyecto a ese niño. Dentro del conocimiento que tú tienes, hazle su casita de la resiliencia, hazle sus trabajo y lo mismo, pero aplicado, ¿verdad? De manera pedagógica, tú le vas haciendo ahí su proyecto y lo vas orientando. Puedes también tratar con los papás, hablar con los papás e ir recogiendo información de los grupos vulnerables a los que pertenece el niño, de los factores de riesgo personales que más tiene, los factores protectores con los que cuenta. Uno puede hacer una especie de investigación, de indagación, como profesores, como una responsabilidad pedagógica que tienen los profesores, ustedes como cuidadores primarios que también son, porque los papás son cuidadores primarios en la casa, pero en la escuela ustedes son cuidadores primarios. Entonces, como cuidadores primarios y pedagogos, con ese perfil pedagógico, ustedes pueden agarrar a ese niño y hablar con los papás y decirle, mire, le voy a hacer un pequeño proyecto de resiliencia a su hijo porque yo detecto estas conductas en su niño. Y el objetivo es ayudarlo, bla, 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 y le arman su proyecto y le ayudan a los papás y le ayudan al niño. Y eso sería súper enriquecedor y muy profesional hacerlo en el trabajo. ¿Ok? Pero en su proyecto no, porque el proyecto es personal. ¿Ok?
Bueno, ¿están listos para cerrar la sesión o hay alguna otra pregunta, duda o comentario? Puede abrir su micrófono y expresarlo. Bueno. Ok. Pues, a ver, abrió. Muy bien. Mari Cantor. Muy buenas noches, la escuchamos, María. Adelante. Hola, buenas noches. Yo estoy sorprendida y muy bendecida con todo lo que estoy aprendiendo. Qué bueno. Yo me siento bien feliz por todo lo que usted nos está enseñando, la verdad. Yo ignoraba todo esto, pero me gusta la clase, me encanta, la verdad. Es una bendición y muchas gracias por estar con nosotros y yo pertenecer a este grupo. De muy larga distancia, pero estoy feliz. Gracias. Muchas gracias, Mari, por sus comentarios. Y que pasen buenas noches. Bendiciones a cada uno. Muchas gracias, Mari. Gracias. Esto nos fortalece también. ¿Ok? Bien. ¿Nadie más? Para que ahora sí cerramos. Bueno, queridos estudiantes, pues para mí ha sido un gusto estar con ustedes, una bendición. Que pasen bonito fin de semana. No vamos a tener sesión ni sábado ni domingo hasta el día lunes a las 7 de la tarde, si Dios nos presta vida, y pueden ir armando su proyecto poco a poquito ya el resto del fin de semana. Estoy para servirles en la semana. ¿Ok? Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Dios les bendiga. Gracias por su participación. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bye. Bye bye. Bye. Besos. Muy bien.